cuento. ¡Listo! Adelante, Cas. Bueno. Sí. Bienvenidos. Bienvenidos a la Caja de Cuentos. Hoy tenemos una transmisión muy interesante sobre el autor famoso italiano. Bueno, no es italiano, ya hablaremos de ello. Italo Calvino. Este es mi autor favorito, o de mis autores favoritos, porque realmente tengo muchos. Ustedes, si no saben quién soy, mi nombre es Cassandra y aquí estoy el día de hoy con nuestro conductor Alex Murdred. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal va la vida? ¿Qué tal a todos? Hoy 19 de diciembre del 2014, ya expirando este mes de diciembre, y en plena posada contactamos a nuestro amigo Arraiz. Hola, buenas lunas, buenas noches. Un gusto estar aquí, tal vez en esta última o penúltima caja de cuentos de este año. De este año que se va, chicos, como sí, el aire. Sí, ya 2 años en la caja de cuentos, ¿pueden creerlo? Sí, así parece pasa. que fue ayer. Parece pasa que fue bien ayer. rápido. Así es. Pasa tan rápido como los suspiros en las obras de Italo Calvino, ¿no? En sus narraciones, donde habla sobre el tiempo, la reflexión y el estar en ningún lugar. ¿Qué onda con Italo Calvino, Cas? Cuéntanos, ¿por qué es uno de tus escritores preferidos? Bueno, es de mis escritores preferidos porque tiene una novela que me fascina. Entonces, de hecho, esa novela es de las que recomiendo a todo mundo, Una noche de invierno de Viaggio. Me gusta su prosa, sencilla, pero a la vez que trata temas, como dices, ciertamente filosóficos. Sin embargo, esta novela es un poquito atrás. Los temas filosóficos ya entra directamente en Palomares. Esta novela es más bien mezcla teoría literaria con un poco de surrealismo, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Si una noche de invierno un viajero se llama en español. Pero pues, ¿qué tal si vamos por partes? ¿Les parece? Adelante. Verán, vamos a hablarles un poco de este autor, que extrañamente, como les decía, Calvino, aunque es de tradición italiana, porque su formación se da allá, llegó con 2 años de edad, pero él nace cerca de La Habana Vieja en Cuba. Entonces, muy tan de moda en estos días. Así es, que ya están bogando por restablecer ahí comunicación entre Cuba y Estados Unidos, a ver qué sale de ahí. Muchos en contra, desde luego, muchos a favor. Hay que ver cómo se dan las cosas. Y pues Calvino no es el único que tuvo gran éxito en su familia, ¿no? Su hermano menor, que se llama Floriano, para mí es un nombre que no le pondría a un hijo, pero bueno. Él es un geólogo famosísimo, internacionalmente reconocido, que entre otras cosas era director de la cátedra de geología en la Universidad de Génova, ¿no? No era el único con genialidad en su casa. Él, pues como sus padres le hacían a la agronomía, a las ciencias naturales, a todo este rollo, pues se matricula en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Turín, donde papi daba clases, obvio. Sin embargo, pues ya saben, la catástrofe ocurre, los aires que deparaban guerra al fin arriban, y con el inicio bueno, hacia 1943, el buen Ítalo es convocado a la milicia. En pleno fascismo, ¿no? Así es, tremendo, ¿no? Y él deserta totalmente para unirse a las brigadas partisanas Garibaldi, junto con su hermano, porque sus padres estaban de rehenes de los alemanes, ¿no? Tremenda ahí la vivencia. Las brigadas Garibaldi eran una iniciativa del Partido Comunista, así como había otras brigadas de otros tipos, ¿no? Que del año 43 al 45 protagonizaron algo muy parecido a una guerra civil, o no sé si de plano llamarlo guerra civil tal cual.
En todo caso, en estas andaba don Ítalo, sobre todo porque sus padres todo el tiempo se denominaron librepensadores y los educaron a él y a su hermano de forma laica y antifascista, por lo cual se entiende que hayan preferido el peligro de los partisanos antes que entrar a lo que serían las fuerzas oficiales de la República de Saló, ¿no? Y bueno, si no están bien empapados los que nos escuchan de las atrocidades y les gusta saber de estas horrendas cosas y de la poca madre de los gobernantes porque hicieron hasta un juicio y los pocos culpables nunca pisaron la cárcel y todo el rollo, hay un documental que se llama Lo Stato di Eccezione, que habla de la destrucción total de varios poblados en el 44 en Italia. Yo pensé que estabas hablando de Duarte. Pues podría ser, ¿no? Sí, ¿no? Cualquier semejanza es pura coincidencia. Pura coincidencia. Duarte, no vengas a mi casa. Sí, no manden a nadie, por favor. El problema creo con este documental es que no sé qué tan fácil sea de encontrar. Yo lo tengo porque fueron a la facultad a mostrarnos la peli y pedí una copia, pero en YouTube solo he visto algunos trailers. Y ya sé que me salgo un poco del tema, pero para quienes no sepan, lo stato di eccezione, el estado de excepción, es un concepto que se dice acuñado por los alemanes para dar a entender que un lugar está tan de la fregada que el soberano del lugar tiene el derecho completo de hacer bien de cualquier modo. Y subraya de cualquier modo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta un supuesto bien mayor. Bueno, pero también era un término legal romano, aunque no sé de qué tan atrás venga, que consistía en que ciertos altos cargos podían determinar un estado de excepción y entonces tú, humanito cualquiera, ya no eras considerado un ser humano, por lo que se te podía herir, sobajar y matar sin problemas porque eras un animal más, ¿no? Durante el estado de excepción. Y el torturador, obvio, no sufría ningún castigo por ello. ¡Qué conveniente! Era una suspensión de los derechos y se cuenta que era parte del Justitium, que se inventó para justificar los actos terroristas que seguido cometían los romanos, máxime por todas las guerritas que se sacaron de la manga en su ansia conquistadora. O sea, depravados históricamente. Pues sí, como todos los grandes imperios, ¿no? Al final siempre sacan cada cosa. Y bueno, esta suspensión de derechos, este olvido de lo que es la humanidad, es el que impera justamente en estos dos terribles años en Italia, sobre todo en las zonas de las montañas y eso que era por donde andaban los partisanos. Y bueno, mucha guáguara fuera de tema. Don Ítalo y su parentela sobreviven la catástrofe y él se da cuenta de que agronomía nomás no es lo suyo, ¿no? Entonces se matricula en letras, donde por cierto escribe una tesis interesantísima sobre Joseph Conrad para que vean más o menos sus influencias y empieza a trabajar en una editorial, así bien chido, ¿no? Ya en el 47 publica su primera novela, de la que me gustaría leer un fragmentito, y luego ustedes me dicen qué les parece. Se llama Il sentiero dei nidi di ragno, que lo pronuncié mal, pero bueno, es el sendero de los nidos de araña, en español me lo sé. Y lo leo, ¿les parece? Venga. Ok, dice: para llegar hasta el fondo del callejón, los rayos del sol tienen que bajar verticalmente, rasando las paredes frías separadas por los arcos que cruzan una franja de cielo color azul cargado. Bajan derechos los rayos del sol, rozando las ventanas distribuidas al azar, las viejas ollas con plantas de albahaca y orégano en los antepechos, las combinaciones tendidas en las cuerdas hasta las gradas de cantos rodados, con una cuneta en el medio para la orina de las mulas. Basta un grito de Pin, el grito con que inicia una canción levantando la nariz desde el umbral del taller, o el que lanza antes de que la mano de Pedro Flaco, el remendón, caiga sobre su cabeza para que las ventanas nazca un eco de recriminaciones e insultos.
Pin, a esta hora ya empiezas a mortificarnos. Pin, a ver si nos cantas algo. Pin, pobrecito, ¿qué te hacen? Pin, hocico de macaco, ojalá se te seque la voz en la garganta. A ti y al ladrón de gallinas de tu amo, a ti y al colchón de tu hermana. Pero Pin ya está en mitad del carrullo, con las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta, demasiado de hombre para él, y los mira uno por uno sin reírse. A ver, Celestino, calla un poco. ¡Qué buen traje llevas! Dime, ese robo en paños de los muelles negros, Todavía no se sabe quién fue. Bueno, no tiene nada que ver, ¿verdad? Chao, Carolina. Menos mal que aquella vez, menos mal que tu marido no miró debajo de la cama. Y tú, Pascá, me dijeron qué ocurrió en tu pueblo, sí, que Garibaldi os llevó jabón y tus paisanos se lo comieron. Come jabón, Pascá, joder, ¿sabes cuánto cuesta el jabón? Pin tiene una voz ronca de niño viejo. Dice cada frase en voz baja, serio, y de pronto estalla en una carcajada en mí que parece un silbido, y las pecas rojas y negras se le apretujan alrededor de los ojos como un vuelo de avispas. Antes de burlarse de Pin, hay que pensarlo 2 veces. Conoce todo lo que pasa en el carrullo y nunca se sabe con qué va a salir. De la mañana a la noche desgañitándose con canciones y gritos, mientras en el taller de Pedro Flaco la montaña de zapatos rotos está por sepultar el banco del zapatero y desbordar hasta la calle. ¡Pin, macaco, hocico sucio!, le grita alguna mujer. Si me remendaras las chancletas en vez de estar ahí mortificándonos todo el día. Hace un mes que las tienes en el montón. Ya se lo diré a tu amo cuando lo suelten. Pedro Flaco se pasa la mitad del año en la cárcel porque ha nacido desgraciado, y cuando hay un robo en los alrededores acaban siempre por encerrarlo a él. Vuelve, ve la montaña de zapatos en el taller, sin nadie. Se sienta delante de su banco, coge un zapato, le da la vuelta, le da otra vuelta y vuelve a arrojarlo al montón. Después se toma la cara peluda entre las manos huesudas y maldice. Pin llega silbando, todavía no sabe nada, y ahí se encuentra delante de Pedro Flaco con las manos levantadas en el aire y las pupilas bordeadas de amarillo y con la cara negra de barba incipiente como pelo de perro. Grita, pero Pedro Flaco ya lo tiene cogido del cabello y no lo suelta. Cuando se cansa de pegarle, lo deja en el taller y se va a la taberna. Ese día nadie vuelve a verle. Por la noche, cada 2 días, vuelve a casa de su hermana, donde va el marinero alemán. Pin espera que suba por el carrullo para pedirle un cigarrillo. Los primeros tiempos era generoso y le regalaba hasta 3 o 4 a la vez. Burlarse del marinero alemán era fácil porque no entiende y mira con esa cara cuajada, sin contornos, afeitada hasta las sienes. Cuando se marcha, le puedes hacer bromas por detrás, seguro que no se vuelve. Es ridículo visto de espaldas, con las 2 cintas negras que le bajan de la gorra marinera hasta el trasero, descubierto por la chaqueta corta. Un trasero carnoso, de mujer, con gran pistola alemana. «Rufián, rufián», le dice Pin desde las ventanas en voz baja, porque con esa gente es mejor no bromear. «Cornudos, cornudos», responde Pin remedándolos y llenándose de humo la garganta y la nariz. Humo todavía áspero y acre para su garganta de niño, pero que hay que tragar, no se sabe bien por qué, hasta que le lagrimean los ojos y tose con rabia. Después, con el cigarrillo en la boca, ir a la taberna y decir: «Joder, al que me pague un trago le cuento algo que me va a dar las gracias». En la taberna están siempre los mismos, todo el día, desde hace años, acordados en las mesas y los mentones sobre los puños, mirando las moscas en el hule y la sombra violeta en el fondo de los vasos. «¿Qué hay?», dice Michel el francés. «¿Tu hermana ha bajado los precios?». Los otros se ríen y dan puñetazos. «Esta vez te la dieron, Pin». Pin los mira de arriba abajo a través de la greña del flequillo que le come la frente. «Ah, lo que yo pensaba. Fíjense, siempre pensando en mi hermana. Como digo,
no hace más que pensar en ella. Está enamorado de mi hermana. ¡Qué valor! Los otros se ríen a carcajadas y le dan manotazos y le sirven un vaso. A Pin el vino no le gusta. Es áspero en la garganta y eriza la piel, y te mete ganas de reír, de gritar y de ser malo. Pero lo bebe igual. Vacía los vasos de un tirón, como traga el humo, como de noche espía con asco a su hermana con los hombres desnudos, y verle es como una caricia áspera debajo de la piel. Un gusto acre como todas las cosas de los hombres: humo, vino, mujeres. Canta, Pin, le dicen. Pin canta bien, serio, sacando pecho, con voz de niño ronco. Los hombres escuchan en el silencio la canción Las Cuatro Estaciones, con los ojos bajos, como si fuera un himno de iglesia. Todos han estado en la cárcel. El que nunca ha estado en la cárcel no es un hombre. Y la vieja canción de Galeotes está llena de desánimo que se mete en los huesos por las noches. En la cárcel, cuando los guardianes pasan raspando las rejas con una barra de hierro, y poco a poco todas las peleas y las blasfemias se calman, solo queda una voz que canta esa canción, como ahora Pin, y nadie le dice que se calle. Pin nunca ha estado en la cárcel. La vez que quisieron llevarlo al reformatorio, se escapó. De vez en cuando lo pillan los guardias municipales por alguna correría en los galpones, pero sus chillidos y su llanto vuelve locos a todos hasta que lo sueltan. Sin embargo, en el calabozo de la comisaría sí ha estado y sabe lo que quieren decir, y por eso canta bien, canta con sentimiento. Este es un pequeño fragmento, y como ven, este libro, El Sendero de los Nidos de Araña, habla de Pin. Es un chiquillo, su hermana es prostituta, y este chiquillo tiene una increíble destreza para contestar, ¿no?, con sorna a sí mismo cualquier imputación que se le hace. Se supone que Pin roba el arma de este alemán que está con su hermana y la esconde en un lugar secreto, su lugar secreto, que él bautizó como el Sendero de los Nidos de Araña. Ahí es un lugar para ir a echar sus penas, ¿no?, y que los demás no lo vean, que lo vean fuerte, tosudo e impenetrable, ¿no? Y entonces va contando todas las aventuras y desventuras de este personaje, las dificultades que tienen los hombres para comunicarse, su contacto con la naturaleza y todo este asunto del que yo no puedo hablar tanto porque soy mujer, ¿no? Pero pues se narra aquí cuando menos el de Calvino, ¿no? Y se caricaturizan un poco los estados de ánimo en el afán de desligar al lector y llevar por el lado ameno y no del llanto, ¿no? Desde luego este personaje nos recuerda a los de la picaresca clásica, como El Lazarillo de Tormes, El Buscón de Quevedo, o ya en nuestra literatura, el de Lizardi, que se me olvidó cómo se llama. ¿El Torme? El Periquillo. ¿El Sarmiento? Eso. Y hablando de esta obra en especial, hay quien lo compara con Jonathan Swift por el humor irreverente que maneja, ¿no? Además, este es un escrito que pertenece a su época de neorrealismo italiano, del que ahorita pueden ahondar un poco, a lo mejor, que es un género que se distingue por tratar de captar la realidad en bruto. Sobre todo, hay ejemplos cinematográficos como Ladris y Biciclete, que realmente es el único que yo he visto, la historia de Sica. Ajá, también está Antonioni por ahí, de Sica, Fellini un poco en alguna etapa. Anda. Ajá. Entonces se improvisaba mucho, ¿no? Y se buscaba usar actores o poco conocidos o de plano gente X, ¿no? Agarraban. Gente real, de hecho. Por ejemplo, en esta que mencionaste de ladrones de bicicletas, pues era gente tal cual. Sí. Y bueno, una última cosa que yo puedo decir sobre esto, que me hizo hablar de su primera novela, que esta es su primera novela, no solo porque es la primera, que ya en sí es importante cuando se habla de un autor, sino porque es aquí donde saca todos sus demonios que lo acompañaron y que me imagino que lo siguieron
desde estas épocas tremendas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Pues a mí me atrajo mucho esta sorna que exclama cuando dice que el alemán está afeitado hasta las sienes. Pues te describe mucho, no nada más que físicamente pues el hombre está calvo, sino que realmente pues está afeitado, o sea, es un poco irónico, es casi como llamarlo castrado, ¿no? Es un tipo de humor muy italiano que siempre juega con el sexo, pero también con el humor negro y un poco también con la sorna, y pues la manera en la narrativa que tiene pues es muy, muy anecdótica, ¿no? Desde cómo saluda a la gente, cómo te imaginas a cada personaje, definitivamente pues es crudo, ¿no? Se te describe una escena muy cruda, sobre todo para el personaje que mencionas, que es este pequeñito, ¿no? Un pequeñito que tiene que crecer a fuerza de ver el ambiente que le rodea, y si no, pues no la va a librar. ¿Tú qué opinas, Arraiz? Increíble, non posso credere. Pues sí, ¿no? Tiene esta estructura. Me parece que esta es su primera novela, ¿no? El Sendero de los Nidos de Araña. Así la es. Más realista. Ya después se va como haciendo más alegórico, ¿no? Al igual que los directores que habían mencionado. Y pues Italo Calvino, ¿no? Se nos pasó un poco. La madre era de Cerdeña, ¿no? Que además, pues, no es el continente, no es la península. Y Italo Calvino también pues se burlaba mucho, ¿no? De los italianos del norte, cómo eran de diferentes a los italianos del sur, ¿no? Porque los divide ahí, un paralelo, no me acuerdo el paralelo o qué, ¿no? Se llama la liga, y de la liga para abajo comen pasta, y de la liga para arriba, incluyendo un poco Boloña y etcétera, ¿no? Ya comen yogur y son como más germánicos, es muy extraño. Pues lo que pasa es que hasta económicamente el terreno es así, o sea, si tú vas a la parte norte de Italia, pues es una parte verde, llena de campos, el sol inunda con su luz pues prácticamente los pueblecitos. Te encuentras pueblecitos muy ricos, ¿no? Asís, Padua, Pisa, Mestre, Florencia, pero la parte sur, es árida, es casi estéril, la vida es muy dura en esa parte de la bota, entonces es un poco haciendo el parangón, pues el norte industrial y el sur agro, ¿no? Exacto, exactamente. Oigan, pero esto sucede en todos los países, ¿no? Parece que en el norte siempre está la industria, y en el país, y en el sur andamos los jodidos. Qué coincidencia. En España mismo, ¿no? En España, Italia, Grecia no tanto, ¿no? Pero en Latinoamérica es como el esquema clásico. Total, ¿no? Y es raro, ¿no? Porque nació en Cuba, como muy bien mencionaron, tal vez por una cuestión un poco accidentada, ¿no? Por la cuestión de el papá, ¿no? Don Mario. Y nació un 15 de octubre, ¿no? 15 de octubre, no hemos reflexionado alrededor de esto, y era un Libra. Por lo tanto, era irónico, ¿no? Era cachondo, era muy libre dentro de ciertas cosas, pero siempre tenía que tener una directriz, definitivamente. Y bueno, pues sí, tiene también algunos detalles bastante interesantes, ¿no? O sea, casi no tiene elementos fuego, raro, ¿no? Para ser alguien pues tan sensualón. Sí, tiene mucha tierra, mucho aire, mucha agua, ¿no? El ascendente... ¿cuál era el ascendente de este hombre? ¿Dónde estás? No me encuentro, espérame. Bueno, mientras, díganme algo.
Bueno, mientras sigo con su biografía, ¿no? Yo interrumpí por ahí a alguien. Hablen. Adelante, continúa, Cas. Ok. Bueno, hablamos de esta novelita, ¿no? De todo lo que sacamos de ella. Y pues después de un tiempo, como bien dice Raes, va cambiando, ¿no? Y a sugerencia o influencia del también escritor Elio Vittorini, que ya estaba pues cansado del reflejo puramente realista de los horrores de la guerra en la literatura local, Calvino se decanta ya más hacia el género fantástico. Si bien sus obras nunca dejaron de tener ese como ligero giro al rollo social, ¿no? Por esto es que en 1952 crea su famosa trilogía con el Vizconde de Mediado, el Barón Rampante y el Caballero Inexistente. De estas, el Barón Rampante es la más conocida, me parece. De hecho, Cas, creo que después de publicar el Barón Rampante, mucha gente le llamaba así a él. Sí. Ajá, así es. Perdón, ya bueno, ajá. No, ya te había interrumpido, pero me sonó ahorita esto del Barón Rampante. No, está excelente. Sí, de hecho, y pues el Barón Rampante presenta al Barón de Rondó, que es Cosimo Piovasco, que desde pequeño muestra, ¿no?, sus ideales diferentes y le presenta pelea a su familia, ¿no? Es rebeldón el muchacho, y él basa su vida en una idea de que jamás iba a bajar de los árboles, ¿no? Este es el rollo, jamás iba a bajar de los árboles. Y pues este protagonista participa en la Revolución Francesa, en las invasiones napoleónicas, está en todos lados, pero siempre en esta postura, ¿no?, que le permitía estar al mismo tiempo distante y a la vez dentro de la situación, ¿no? Pero él, pese a esto de esta situación que él decide, nunca es excluido de la sociedad, ni se convierte en un hombre salvaje, ni ninguna de estas cosas. Y este personaje se anima a mostrar, digamos, que otra forma de vida es posible, ¿no? Vive como sus pares, pero con la diferencia de que su casa son los bosques. Y pues a medida de que uno como lector va adentrándose en la narración, descubre una historia muy entretenida, anecdótica desde luego, porque sus obras son anecdóticas hasta casi el final, cuando ya deja de lado la anécdota por cosas más reflexivas. Y esta historia es como un símil europeo de realismo mágico, de aventuras, ¿no? Cuando te habla del poder de la revolucionario de la imaginación, de la rebeldía, del inconformismo humano. Y es esta obra por la que le dan a Ítalo el premio Viareggio, que junto con el premio Strega es el más importante galardón literario que se entrega en Italia. Hasta los 41 años vuelve nuestro autor a pisar tierras cubanas, donde por cierto se encontraría con el ajonjolí de todos los moles revolucionarios y supremo vendedor de camisetas, el Che Guevara. Sí. Yo no sé de qué habrán hablado. No sé si lo diga en algún lado. Eso sí se me escapa. Pero bueno, el Che Guevara se metía en todos lados. Un chiste, ¿no? Que pues, de que le preguntaron, oye, ¿y tú cuándo crees que nos quiten, pues, de que sea el embargo? Y que le dijo, pues, el día en que el presidente gringo sea negro y el papa sea argentino. Sí, oye, no me digas eso, las profecías se cumplen, qué miedo. Bueno, yo te puedo decir algo. Los argentinos tienen papa, pero no tienen cura, ¿eh? Bueno, y este papa conoce a Dios, ¿no?
Cállate, boludo. Cállate que vos también tenés tu historia. ¿Viste, boludo? Cerrá la puerta, que entra el aire loco. Déjenme decirles que no era tan dócil, es que necesitaba la hora de nacimiento, 8:50, que además es un 3, transformador profundo. Su signo lunar era Capricornio, o sea que era muy meditativo, ¿no? Amante del detalle, etcétera. Su ascendente, Escorpio, venenoso el hombre. Sexoso, totalmente. Totalmente sexosos, ¿no? O sea, exactamente. Y a ver, ¿dónde tiene a Quirón? Sus habilidades en Aries, belicoso. Su infortunio en Escorpio, pero resulta que para Escorpio lo negativo es positivo, así que pues no hay un infortunio muy fuerte ahí en casa 2. Lilith en Tauro, o sea que sexoso y necio. Pucha. Fíjate, mencionaste algo ahorita que es esta parte del conflicto. Bueno, no recuerdo exactamente cómo lo llamaste, pero curiosamente en algún programa que tuvimos en La Caja cuando hablamos de Gabriel García Márquez, una de las frases consentidas de García Márquez es que él decía que no había historia que valiera la pena ser contada si esta historia no fuera de amor. Y para Ítalo Calvino, de hecho por aquí te encontré una frase muy, muy peculiar. Checa el sentido que le da. Toda historia no es otra cosa que una infinita catástrofe de la cual intentamos salir lo mejor posible. O sea, sí tiene un poco este sentido catastrofista, ¿no? De ver la historia en sí. Bueno, pero lo de García Márquez me llama la atención porque toda historia, podríamos modificar la frase y poner, toda historia de García Márquez es un eterno conflicto del que sus personajes esperan salir lo mejor librados. Exacto. Es como la misma burra pero revolcada, no sé cómo decirlo. No, cuidado, cuidado, porque luego los fans de García Márquez van a decir que ¿cómo nos atrevemos? Pero fíjate, para nada. Hay otra frase complementaria de Calvino. Él decía: el arte de escribir historias está en saber sacar de lo poco que se ha comprendido de la vida todo lo demás. Pero acabada la página se reanuda la vida y uno se da cuenta de lo que sabía, que es muy poco. Y eso es una verdad aplastante para cualquier escritor, porque de tu conocimiento del mundo actual tú buscas sacar una historia, ¿no? Ya sea real, fantástica, surrealista, lo que sea, pero pues tu conocimiento del mundo actual realmente es una parte ínfima del conocimiento del mundo en general. Entonces son de esas verdades aplastantes. Sí, totalmente. Bueno, entonces, ¿ibas a decir algo, Erres? Que yo tengo un cuentito por aquí. Adelante. ¿Conocen las ciudades y los cambios? Ah, sí. ¿O parece si nos esperamos tantito y cuando hablemos de los micómicas que ya vienen, las pones? La ciudad. Guardo. Bueno, entonces, sí. En tanto aguarda, déjenme leerles este cuento muy breve de Calvino que se llama La leyenda de Carlomagno. Dale. Y dice: el emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero por poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El emperador, que había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo Turpin, asustado de esta macabra pasión,
Sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la lengua muerta, encontró un anillo con una piedra preciosa. No bien el anillo estuvo en manos de Turpín, Carlomagno se apresuró a dar sepultura al cadáver y volcó todo su amor en la persona del arzobispo. Para escapar de la embarazosa situación, Turpín arrojó el anillo al lago de Constanza. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. Fin. Échele la culpa, que... A mí lo que me encanta de aquí es la alegoría de que el tipo se la pasaba en sexo todo el tiempo, con esto de olvidando la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. ¿Cuál dignidad real? Eso es fabuloso, o sea, esa alegoría es fabulosa, ¿no? Total, absolutamente. Está muy padre como con ciertas palabras te dice todo eso. Es genial, Calvino. Además su sorna, su forma de decir las cosas, no sé. Y aparte, a mí me parece fabuloso. Y además, ¿de quién se fue a enamorar, no? Del arzobispo, o sea, ándele, por andar quitándole el amor carnal, pues tenga. Sí, está excelente. Y con está conformado como un cuento de hadas, ¿no? Sí, es una leyenda, ¿no? Es cierto que se lo agarró en el reclinatorio. No lo sé, es secreto de confesión. Uy. Bueno, no, pues muchachos, les cuento que me dio risa hace rato que hablábamos de que fue con el Che Guevara y cuando sacaron lo de los argentinos, porque Calvino se casa con una argentina. Válgame. Y se regresa a vivir a Roma, ¿no? Donde, por cierto, la ciencia avanzó hasta convertirse en el género literario en boga por aquellos lares. Y de esta época son las cosmicómicas, una serie de cuentos que parecieran de ciencia ficción, pero que por su breve basamento científico son más de fantasía y surrealismo. Aquí voy a leer, ya si no pido permiso, ¿no? Digo si se puede, el primer cuento de las cosmicómicas, porque creo que refleja bastante bien a los demás, y además como soy medio lunática y es sobre la luna, esta historia me encanta. Y ya para después hablar de la Chitaba Invisible y que Herráez nos cuente esta historia, que por cierto es bien chiquita, pero está muy linda la que nos va a contar Herráez. Bueno, esta es de las cosmicómicas, es este compendio de textos, se llama La distancia de la luna. Tiene un párrafo a modo de epígrafe que dice: hubo un tiempo, según Sir George H. Darwin, en que la luna estaba muy próxima a la Tierra. Fueron las mareas las que poco a poco la empujaron lejos, las mareas que la luna provoca en las aguas terrestres y en las que la Tierra pierde energía lentamente. Y dice: yo lo sé, exclamó el viejo, vosotros no podéis recordarlo, pero yo sí. La teníamos siempre encima, la luna desmesurada, cuando era plenilunio, noches claras como de día, pero de una luz color mantequilla, parecía como si nos aplastara. Cuando era luna nueva rodaba por el cielo como una negra sombrilla llevada por el viento, y cuando era luna creciente se adelantaba con los cuernos tan bajos que parecía que iba a clavarse en la cresta de un promontorio y quedarse anclada allí. Pero todo el mecanismo de las fases era muy distinto al de hoy, debido a que las distancias desde el Sol eran distintas y las órbitas y la inclinación ya no recuerdo de qué. Si hablamos de eclipses con la Tierra y la Luna tan pegadas, lo sabía a cada momento. Imaginémonos si aquellos dos animalotes no encontraban el modo de hacerse sombra continua y recíprocamente. La órbita, elíptica por supuesto, elíptica, a veces nos aplastaba y a veces alzaba el vuelo. Cuando la luna se hallaba más baja, las mareas subían hasta el punto de que nadie las podía sujetar. Había noches de luna llena baja, baja y de marea alta, alta, que si la luna no se bañaba en el mar era por un pelito, digamos unos pocos metros.
¿Que si no intentamos nunca subirnos a ella? ¿Cómo no? Bastaba con ir justo debajo de ella en barca, apoyar en ella una escalera de mano y subir. El punto en que la luna pasaba más baja era frente a los escollos de zinc. Íbamos en aquellas barquitas de remos que se usaban entonces, redondas y planas, de corcho. En ellas cabíamos bastantes. El capitán VHD, su mujer, mi primo el sordo y a veces también la pequeña XLTHLX, que entonces tendría unos 12 años, y yo. En aquellas noches calmísimas el agua era tan plateada que parecía mercurio, y los peces dentro violeta, que al no poder resistir la atracción de la luna salían todos a flote, así como pulpos y medusas color azafrán. Siempre había un vuelo de bichos menudísimos, pequeños cangrejos, calamares y también algas ligeras y diáfanas y plantitas de coral, que se desprendían del mar y acababan en la luna colgando boca abajo de aquel techo color cal, o se quedaba a media altura en un enjambre fosforescente que alejábamos agitando hojas de platanero. Nuestro trabajo era el siguiente. En la barca llevábamos una escalera de mano. Uno la sujetaba, otro subía hasta su extremo y otro, en los remos, mientras tanto, empujaba hasta allí, debajo de la luna. Para esto era necesario que fuésemos muchos, solo he nombrado a los principales. El que estaba en la cima de la escala, en cuanto la barca se acercaba a la luna, gritaba asustado: ¡Alto, alto, que me voy a dar un coscorrón! Esa era la impresión que daba al vérsela encima tan inmensa, tan accidentada, de punzones cortantes y bordes mellados y aserrados. Ahora, lo mejor es distinto. Pero entonces, en aquel tiempo, la luna, o mejor dicho, su fondo, el vientre de la luna, resumiendo, la parte que pasaba más próxima a la Tierra hasta casi deslizarse por encima de ella, estaba cubierta por una costra de esquirlas puntiagudas. Se iba asemejando al vientre de un pez y su mismo olor, por lo que recuerdo, era, si no precisamente de pescado, apenas algo más tenue, como a salmón ahumado. En realidad, en la cima de la escala se llegaba justo a tocarla, extendiendo los brazos en equilibrio con el último peldaño. Habíamos tomado bien las medidas, todavía no sospechábamos que se estuviera alejando. A lo único que había que estar muy atentos era a cómo se ponían las manos. Elegía una esquirla que parecía firme. Teníamos que subir todos por turno en grupos de 5 o 6. Me agarraba con una mano, luego con la otra, e inmediatamente notaba que la escala y la barca se escapaban de debajo de mí y el movimiento de la luna me arrancaba de la atracción terrestre. Quien en aquellos saltos exhibía un particular talento era mi primo el sordo. Sus rudas manos apenas tocaban la superficie lunar. Siempre era el primero en saltar de la escala. De repente se volvían suaves y seguras. Enseguida encontraban el punto al que agarrarse para izarse. Es más, parecía que solo con la presión de las palmas se pegase a la corteza del satélite. Incluso una vez me pareció que la luna, mientras él extendía sus manos, viniera a su encuentro. E igualmente hábil era en la bajada, operación más difícil todavía. Para nosotros consistía en un salto hacia arriba, lo más arriba que pudiéramos con los brazos levantados, igual, idéntico al salto desde la tierra, resumiendo, solo que ahora nos faltaba la escala porque en la luna no había nada en que apoyarla. Ahora me preguntarán qué demonios íbamos a hacer en la luna y yo les explico. Íbamos a recoger leche con una gran cuchara y un cubo. La leche lunar es muy espesa, como una especie de requesón. Se formaba en los intersticios entre esquirla y esquirla por la fermentación de distintos cuerpos y sustancias de procedencia terrestre transportados hasta allí desde los prados y los bosques y lagunas que el satélite sobrevolaba. Se componía esencialmente de jugos vegetales, renacuajos, betún, lentejas, miel de abeja, cristales de almidón, huevas de esturión, mohos, pólenes, sustancias gelatinosas, gusanos, resinas, pimienta, sales minerales y materiales de combustión.
Bastaba con meter la cuchara bajo las esquirlas que cubrían el suelo costroso de la luna y se retiraba repleta de aquel precioso lodo. No en estado puro, por supuesto, las escorias eran muchas durante la fermentación. Así pues, este puré, después de ser recolectado, necesitaba ser desnatado y había que pasarlo por un colador, pero lo difícil no era eso, lo difícil era mandarlo a la tierra. Se lanzaba hacia arriba cada cucharada, maniobrando la cuchara como una catapulta con las dos manos. El recolaba y si el tiro era lo bastante fuerte, iba a aplastarse en el techo, es decir, en la superficie marina. Una vez allí se quedaba a flote y recogerla desde la barca, eso ya era coser y cantar. Todavía no les he dicho todo lo de las operaciones en las que mi primo sobresalía. Ese trabajo de exprimir leche lunar en las esquirlas era para él como un juego. El suelo de la luna no era uniformemente escamoso, sino que descubría irregulares zonas desnudas de una resbaladiza arcilla pálida. Al sordo, estos espacios blandos le provocaban la fantasía de hacer cabriolas o vuelos casi como un pájaro, como si quisiera imprimirse en la pasta lunar con toda su persona. Alejándose así, en un determinado punto lo perdíamos de vista. Sobre la luna se extendían regiones que nunca habíamos tenido motivo o curiosidad de explorar, y era allá donde mi primo desaparecía. Y yo me había hecho la idea de que todas aquellas cabriolas y pellizcos con los que se desahogaban de nuestros ojos no eran más que una preparación, un preludio de algo secreto que debía ocurrir en las zonas ocultas. Medusas transparentes afloraban a la superficie marina, vibraban un poco y alzaban el vuelo hacia la luna ondeando. La pequeña XLTHLX se divertía cazándolas en el aire, pero no era fácil. Una vez, al extender sus bracitos para agarrar una, dio un saltito y ella también se quedó ingrávida. La cucha, como era, le faltaban algunas onzas de peso para que la gravedad la devolviera a la tierra. Así, volaba entre las medusas colgadas sobre el mar. Enseguida se asustó, se echó a llorar, luego se rió y más tarde se puso a jugar cazando al vuelo crustáceos y pececillos, llevándose algunos de ellos a la boca y mordisqueándolos. Nosotros bogábamos para seguirla. La luna corría por su elipse arrastrando consigo aquel enjambre de fauna marina por el cielo y una cola de largas algas enrolladas y la niña suspendida ahí en medio. XLTHLX tenía dos trencitas muy finas que parecían volar por su cuenta en dirección a la luna, pero mientras tanto pateaba, daba patadas con las espinillas al aire como si quisiera combatir la influencia, y las medias, había perdido las sandalias en el vuelo, se le escapaban de los pies y colgaban atraídas por las fuerzas terrestres. Nosotros, en la escala, intentábamos agarrarlas. Eso de ponerse a comer los animalitos flotantes en el aire fue buena idea, porque cuanto más peso ganaba, más bajaba hacia la tierra. Es más, como entre aquellos cuerpos flotantes el suyo era el de mayor masa, moluscos, algas y plancton empezaron a gravitar sobre ella y pronto la niña quedó cubierta de minúsculas cáscaras silíceas, corazas chitinosas, caparazones y filamentos de hierbas marinas. Y cuanto más se perdía en esa maraña, más se iba liberando de la influencia lunar hasta que llegó a ras de agua y se hundió. Remamos listos para cogerla y socorrerla. Su cuerpo se había imantado y nos costó trabajo quitarle todo lo que tenía incrustado. Así de disputado era el intersticio entre tierra y luna por dos influjos que se equilibraban. Diré más, un cuerpo que bajaba a la Tierra desde el satélite permanecía durante algún tiempo cargado de fuerza lunar y rechazaba la atracción de nuestro mundo. También yo, que era grande y grueso, cada vez que estuve allá arriba trataba en volverme a acostumbrar al arriba y abajo terrestres. «Sujétate, agárrate fuerte», me gritaban, y yo en este tanteo a veces acababa agarrando un pecho de la señora BHD, que los tenía redondos y duros, y su contacto era bueno y seguro. Ejercía una atracción igual o mayor que la de la luna, especialmente si en mi caída cabeza abajo conseguía con el otro brazo ceñir sus caderas. Y así de nuevo, ya había pasado a este mundo y caía de golpe en el fondo de la barca.
y el capitán BHD, para reanimarme, me echaba un cubo de agua. Así comenzó la historia de mi enamoramiento por la mujer de mi capitán y de mis sufrimientos, porque no tardé en darme cuenta de a quién se dirigían las miradas más obstinadas de la señora. Cuando las manos de mi primo se posaban seguras en el satélite, yo la miraba a ella y en su mirada leía los pensamientos que aquella confianza entre el sordo y la luna le iba suscitando. La señora BHD tenía ojos de diamante. Llameaban cuando miraba la luna como un desafío, como si dijera, no lo tendrás, y yo me sentía excluido. De todo esto, el que menos se daba por enterado era el sordo. Yo miraba al capitán preguntándome si él también habría notado el comportamiento de su mujer. Cada mes, apenas el satélite había pasado al otro lado, el sordo volvía a su aislado desapego por las cosas del mundo. Solo la proximidad de la luna lo despertaba. Esta vez yo me las había arreglado para no estar en el turno de su vida y quedarme en la barca cerca de la mujer del capitán. Y entonces, apenas mi primo ha empezado a subir por la escala, la señora dijo, hoy yo también quiero subir allá arriba. Nunca había sucedido que la mujer del capitán subiera, pero el capitán no se opuso, incluso la empujó. Pues vete. Yo también voy arriba. Intenté lanzarme tras ella. Él me detuvo con algo como una tenaza. Tú te quedas aquí, ¿qué tienes que hacer?, me ordenó el capitán. En este momento las intenciones de cada cual ya estaban claras, y sin embargo yo no entendía nada. Es más, a la fecha no estoy seguro de haberlo interpretado con exactitud. La mujer del capitán había incubado durante mucho tiempo el deseo de apartarse allá arriba con mi primo, o al menos el deseo de no dejar que él se quedase solo con la luna, pero probablemente su plan tenía un objetivo más ambicioso, y el capitán no esperaba otra cosa que librarse de su mujer. Tanto es así que apenas ella quedó atrapada allá arriba, le vimos abandonarse a sus inclinaciones y hundirse en el vicio, y entonces comprendimos por qué no había hecho nada para retenerla. Pero, ¿sabía ya desde el principio que la órbita de la luna se iba ensanchando? Ninguno de nosotros podía sospecharlo. El sordo, quizás solo el sordo, en la manera larvaria en que solo él sabía las cosas. Ciertamente había algo insólito aquella noche. La superficie del mar, en lugar de estar tersa como siempre, que había luna llena, o mejor dicho, como arqueada hacia el cielo, ahora parecía estar relajada, floja, como si el imán lunar no ejerciera toda su fuerza. De las bocas de los voluntarios y de las nuestras, al mismo momento, salió un grito ante los ojos despavoridos. ¡La luna se aleja! Todavía no se había apagado el grito cuando en la luna apareció mi primo corriendo. No parecía asustado ni asombrado. Puso las manos en el suelo impulsándose con su voltereta de siempre, pero esta vez, después de haberse lanzado al aire, se quedó allí colgado como ya le había ocurrido a la pequeña XLTHLX. Estuvo dando vuelta unos momentos entre la luna y la tierra, se quedó boca abajo y luego, con un esfuerzo de los brazos, como el que al nadar debe vencer una corriente, se dirigió con insólita lentitud hacia nuestro planeta. En la luna, los otros marineros se apresuraron a imitar su ejemplo. Nadie pensaba en hacer llegar a las barcas la leche lunar, ni el capitán los reprendía. ¡Daos prisa, imbéciles! ¡Daos prisa!, gritaba el capitán. Los marineros intentaron reagruparse, a empujar a la vez hasta alcanzar la zona de atracción terrestre. Las barcas remaban para recogerlos. ¡Esperen! ¡Falta la señora!, grité. La mujer del capitán también había intentado el salto, pero se había quedado suspendida a pocos metros de la luna y movía blandamente sus largos brazos plateados. Trepé por la escala y en vano el intento de ofrecerle un apoyo tendía hacia el arpa. No llega, hay que ir a recogerla. E intenté lanzarme blandiendo el arpa,
Por encima de mí, el enorme disco lunar ya no parecía ser el mismo, hasta tal punto había empequeñecido. Es más, ahora se iba contrayendo cada vez más, como si mi mirada fuera la que lo empujara lejos, y el cielo liberado se abría como un abismo en cuyo fondo las estrellas iban multiplicándose, y la noche vertía sobre mí un río de vacío, y me sumergía en desazón y en vértigo. Tengo miedo, pensé. Tengo mucho miedo para lanzarme. Soy un cobarde. Y en ese momento me lancé. Nadaba por el cielo furiosamente y tendía el arpa hacia ella. Y en lugar de venir a mi encuentro, daba vueltas sobre sí misma, mostrándome ora su rostro impasible, ora la parte posterior. ¡Juntémonos!, grité, y ya la alcanzaba, y la agarraba por la cintura, y enlazaba mis miembros a los suyos. Juntémonos y bajemos juntos. Y concentraba mis fuerzas en unirme más estrechamente a ella y mis sensaciones en saborear la plenitud de aquel abrazo, hasta el punto de que tardé en darme cuenta de que estaba arrancándola de su estado de liberación, pero haciéndola regresar a la luna. No me di cuenta, o bien, esa fue desde el principio mi intención. Todavía no había logrado formular un pensamiento y ya un grito interrumpía desde mi garganta. «Seré yo el que se quede un mes contigo, es más, sobre ti», gritaba en mi excitación. «Yo sobre ti un mes». Y en ese momento, la caída en el suelo lunar había roto nuestro abrazo y nos había hecho rodar, a mí aquí y a ella allá, entre aquellas frías esquirlas. Levanté la vista, como hacía cada vez que tocaba la corteza de la luna, seguro de ver encima de mí mi mar natal como un ilimitado techo, y lo vi también, pero cuanto más alto y cuán exiguamente limitado por sus contornos de pendientes y escollos promontorios, y cuán pequeñas parecían las barcas y cuán irreconocibles los rostros de los compañeros. Comenzó un largo mes. La luna daba vueltas lentamente alrededor de la tierra. En el globo suspendido ya no veíamos nuestra orilla familiar, sino el transcurrir de océanos profundos como abismos, desiertos de lapillí incandescentes, continentes de hielo, bosques sirvientes de reptiles, las murallas de roca de la cadena montañosa cortadas por la hoja de los ríos que se precipitaban, ciudades palustres, necrópolis de toba e imperios de arcilla y fango. La lejanía esparcía sobre todas las cosas un mismo color. Las perspectivas extrañas hacían extraña toda la imagen. Tendría que haber sido feliz como en mis sueños. Estaba sola con ella. La intimidad con la luna tantas veces envidiada a mi primo y la de la señora eran mías exclusivamente. Un mes de días y de noches lunares se extendían ininterrumpidos ante nosotros. No dejaba de pensar en la tierra. Era la tierra la que hacía que cada uno fuese exactamente ese cada uno y no otro. Aquí arriba, arrancados de la tierra, era como si yo ya no fuese ese yo ni ella fuera para mí esa ella. Un dónde, un entorno, un antes, un después. Eso era lo que yo sentía. ¿Y ella? ¿Era señal de que había vencido a mi rival? ¿Había perdido? ¿Una derrota desesperada? ¿Por qué ella había comprendido muy bien que el amor de mi primo era solo para la luna y todo lo que ella quería ya era convertirse en la luna, quizás asimilarse al objeto de aquel amor extrahumano? Cumplido que hubo la luna su vuelta al planeta, nuevamente volvimos a vernos sobre los escollos de zinc. Los reconocí con pavor. Ni siquiera en mis más negras previsiones había esperado verlos tan empequeñecidos por la distancia. En aquel charco de mar mis compañeros habían vuelto a navegar sin las escalas ya inútiles, pero de las barcas se levantó algo como una selva de largas lanzas, cada uno blandía una y guarnecida en la punta de un arpón o garfio, quizá la esperanza de rascar un poco más el último requesón lunar y tal vez ofrecernos a nosotros, los desventurados, alguna ayuda. Pero enseguida quedó claro que no había pértiga bastante larga para alcanzar la luna y volvieron a caer ridículamente cortas, humilladas, flotando en el mar.
Justo entonces, de otra embarcación comenzó a alzarse una más larga, arrastrada hasta allí a flor de agua. Debía ser de bambú, de muchas y muchas cañas de bambú encajadas la una en la otra, y para levantarla había que ir despacio para que, fina como era, las oscilaciones no la rompieran. Y he aquí que estaba claro que la punta de aquella lanza habría alcanzado la luna, y la vimos rozar y apretar el suelo escamoso y apoyarse en él un momento y dar algo así como un pequeño empujón, mejor dicho, un gran empujón que la hacía alejarse aún más y luego volver a apretar a golpear ese punto como de rebote para de nuevo alejarse. Y entonces lo reconocí. Los dos, la señora y yo, reconocimos a mi primo. No podía ser más que él. Era él. Jugaba por última vez con la luna, uno de sus trucos. Y nos dimos cuenta de que su destreza no pretendía nada. No pretendía alcanzar ningún resultado práctico. Al contrario, estaba empujando a la luna, que estaba secundando su alejamiento, estaba queriendo acompañarla a su órbita más distante. Y eso también era muy suyo. Él no sabía concebir deseos en contradicción con la naturaleza de la luna y su curso y su destino. Y si la luna ahora tendía a alejarse de él, pues él disfrutaba de ese alejamiento. Ante esto, hago una pausa para decir que ya se va a acabar, está más largo de lo que recordaba. Ante esto, ¿qué debía hacer la señora BHD? Solo en ese momento demostró ella hasta qué punto su enamoramiento por el sordo no había sido un frívolo capricho, sino una entrega sin vuelta atrás. Si lo que ahora mi primo amaba era la luna lejana, ella estaría lejos en la luna. Lo intuía al ver que no daba un paso hacia el bambú y que solo dirigía el arpa hacia la tierra, arriba en el cielo, pellizcando las cuerdas. Digo que la vi, pero en realidad solo capté su imagen con el rabillo del ojo, porque apenas la lanza había tocado la corteza lunar, yo había saltado para agarrarme a ella, y ahora, rápido como una serpiente, trepaba por los nudos de bambú. Subía a fuerza de brazos y rodillas, ligero en el espacio enrarecido, impulsado como una fuerza de la naturaleza que me ordenaba regresar a la tierra, olvidando el motivo que me había llevado allá arriba. Era el dulce regreso, la patria reencontrada, pero mi pensamiento solo era de dolor por la pérdida de ella y mis ojos se fijaban en la luna, para siempre inalcanzable, buscándola. Y la vi. Estaba allí donde la había dejado, tumbada en una playa situada justo encima de nuestras cabezas, y no decía nada. Era del color de la luna. Tenía el arpa junto a su costado y movía una mano en arpegios lentos y espaciados. Se distinguía bien la forma de su pecho, de sus brazos, de sus caderas, tal como todavía la recuerdo, tal como incluso ahora que la luna se ha convertido en ese pequeño círculo plano y lejano, siempre la voy buscando como con la mirada en cuanto en el cielo aparece el primer gajo, y cuanto más crece, más me imagino verla, a ella o alguna cosa de ella, pero nada más que a ella, en 100, en 1000 vistas distintas, a ella que hace luna a la luna y que en cada luna llena obliga a los perros a aullar durante toda la noche y a mí a aullar con ellos. ¡Ah, qué cosa más larga! Mil perdones, gente. ¡Qué bonito! Está muy bonito. ¡Qué bonito cuento! Me encantó. Sí, está lindo. Este es el estilo de las cosmicómicas, como ven, bastante lúdicas, bastante surrealistas, más que sci-fi, como algunos pretendían verla. Para irme rápido ya, en el 67 viaja a París como lo hicieran los grandes de la época, y yo también, porque yo soy la maga, aunque nunca haya ido a Francia ni me gusta el idioma, pero esa es otra historia, ¿verdad? Bueno, ya tú eres la maga. Oui. Okay. Ya en París entra en contacto con un taller de literatura experimental del que salen obras. Dime. Todas quieren ser la maga, casi. Sí, lo sé, pero es que es genial.
pero que conste que la mayoría no la ha leído ni la conoce. De este tallercito salen diversas obras y luego otras más influenciadas por él, como El Castillo de los Destinos Cruzados, Las Ciudades Invisibles y Si una noche de invierno un viajero. Estas obras se construyen combinando un número de elementos finito que dan origen a infinidad de aventuras o desventuras, pues, y una de las más famosas es La Città Invisibile, Las Ciudades Invisibles, que son una serie de relatos geniales de cuando Marco Polo pasó un tiempo en los dominios de Kublai Khan, aunque es plan con maña porque todas las ciudades son inventadas, lo que no es spoiler, conste, porque queda de manifiesto en la primera página del prólogo. Sin embargo, las descripciones son alucinantes y hay un cuentito que ya mencionaba Herráez que pertenece a las ciudades de la memoria, me parece, de ahí de las ciudades invisibles, y vamos a escucharlo. Si te parece, Herráez. Sì, impressionante, il suo racconto è fantastico. Lui è innamorato con la luna. A mí me diría que Aristarco y Apolonio para su fortuna de Calvino, ¿no? Se espejea ahí un poco con Borges, con Ray Bradbury. Me suena como para un Munchausen, Picarón. Hay dos elementos que me gustaría resaltar antes de que comiences de este cuento de la luna. Es el sustento científico. Sabemos que se trata de una historia surrealista, pero dentro de ese surrealismo, el sustento científico con los materiales terrestres para describir las propiedades físicas de la luna, bueno, no tiene desperdicio, ¿no? Habla de gravedad, de sustancia, el propósito que era dar esas grandes cucharadas a la luna de consistencia de tipo como de suero, como un tipo de queso, una cosa así extraña, ¿no? Y por otra parte la relación de la atracción. ¿A qué o sea, de hecho nombra distintas atracciones a lo largo del cuento, ¿no? Pero los elementos marinos que están presentes, las algas, los moluscos gravitando, de esta amalgama tan particular, donde habla de la influencia lunar, que además pues tiende a crecer, ¿no? Como los pechos de la señora, como la intención de ella por mimetizarse un poco con la luna, como el propósito del capitán de evadirla, ¿no? Como el propósito del primo también, ¿no? O sea, este contrapunto o este juego de paralelismos no tiene desperdicio, caray. Y la super escena ahí sensualona de sexo suspendidos en la luna. ¿Qué tal con eso? O sea, qué grave tiene que grave. No, sublime. Bueno, les tengo un fragmentito. Tengo varios, pero este me llamó en lo personal la atención. Se llama, es un cuentito, como muy bien señaló nuestra estimada Lady Arches, de las ciudades invisibles. Aquí tengo unos fragmentitos. Y las ciudades y los cambios. A 80 millas de proa, al viento maestral, el hombre llega a la ciudad de Eufamia, donde los mercaderes de 7 naciones se reúnen en cada solsticio y en cada equinoccio. La barca que fondea con una carga de jengibre y algodón en rama volverá a zarpar con la estiva llena de pistacho y semilla de amapola. Y la caravana que acaba de descargar costales de nuez moscada y de pasas de uva ya lía sus enjalmas para la vuelta con rollos de muselina dorada. Pero lo que impulsa a remontar ríos y atravesar desiertos para venir hasta aquí no es solo el trueque de mercancías que encuentra siempre iguales en todos los bazares dentro y fuera del imperio del Gran Khan, desparramadas a tus pies en las mismas esteras amarillas,
a la sombra de los mismos toldos espantamoscas, ofrecidas con las mismas engañosas rebajas de precio. No solo a vender y a comprar se viene a Eufamia, sino también porque de noche, junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre sacos o barriles o tendidos en montones de alfombras, a cada palabra que uno dice, como lobo, hermana, tesoro escondido, batalla, sarna, amantes. Los otros cuentan cada uno su historia de lobos, de hermanas, de tesoros, de sarna, de amantes, de batallas. Y tú sabes que en el largo viaje que te espera, cuando para permanecer despierto en el balanceo del camello o del junco, se empiezan a evocar todos los recuerdos propios, uno por uno. Tu lobo se habrá convertido en otro lobo, tu hermana en una hermana diferente, tu batalla en otra batalla. Al regresar de Eufamia, la ciudad donde se cambia la memoria en cada solsticio y en cada equinoccio. Y pues por aquello de que ya estamos en el solsticio prácticamente encima, estamos en el Yeole, pues bueno, ¿y qué les parece si nos brincamos a las ciudades del deseo? Adelante. Las ciudades invisibles son geniales. De la ciudad de Dorotea se puede hablar de dos maneras. Decir que 4 torres de aluminio se elevan en sus murallas flanqueando 7 puertas del puente levadizo de resorte que franquea el foso, cuyas aguas alimentan 4 verdes canales que atraviesan la ciudad y la dividen en 9 barrios. Hasta ahí estuvo la coma, Dios mío. Cada uno de 300 casas y 700 chimeneas, y teniendo en cuenta que las muchachas casaderas de cada barrio se casan con jóvenes de otros barrios y sus familias intercambian las mercancías de los que cada una tiene la exclusividad, bergamotas, huevas de esturión, astrolabios, amatistas, hacer cálculos a base de estos datos hasta saber todo lo que se quiera de la ciudad en el pasado y el presente futuro, o bien decir como el camellero que allí me condujo. Llegué en la primera juventud una mañana, mucha gente iba rápida por las calles rumbo al mercado. Las mujeres tenían hermosos dientes y miraban directamente a los ojos. 3 soldados tocaban el clarín en una tarima. Todo alrededor giraba ruedas y ondulaban carteles de colores. Hasta entonces, yo solo había conocido el desierto y las rutas de las caravanas. Aquella mañana en Dorotea sentí que no había bien que no pudiera esperar de la vida. En los años siguientes mis ojos volvieron a contemplar las extensiones del desierto y las rutas de las caravanas, pero ahora sé que este es solo uno de los muchos caminos que me abrían aquella mañana en Dorotea. ¿Me leo otro o le seguimos? Adelante. Tengo varios de las ciudades y la memoria. Escojan un número del 1 al 3. 2. Las ciudades y la memoria 2. Al hombre que cabalga largamente por tierras agrestes le asalta el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isadora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracolas marinas, donde se fabrican con todas las reglas del arte catalejos y violines, donde cuando el forastero está indeciso entre 2 mujeres siempre encuentra una tercera, donde las peleas de gallo degeneran en riñas sangrientas entre los que apuestan. En todas estas cosas pensaba el hombre cuando deseaba una ciudad. Isidora es, pues, la ciudad de sus sueños, con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven, a Isidora llega a edad avanzada. En la plaza hay un murete donde los viejos miran pasar a la juventud. El hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos ya son recuerdos. Oye, qué afán, ¿no? ¡Wow! Lotonería marina y de una estética, ¿no? De caracolas
son sus motifs, ¿no? Sí, totalmente. Será una remembranza de La Habana. De La Habana todavía sin Batista, ¿no? Increíblemente. Fíjate, tengo aquí una frase de Calvino hablando de las ciudades justamente. Y menciona: las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía. Pero esos trueques no lo son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Sí, eso es básicamente en lo que basa esta primera parte de las ciudades de la memoria de las ciudades invisibles. Tiene varias, pues está dividido el libro, y sí es una lectura de lo más amena, reflexiva, excelente, que yo recomiendo mucho. Digo, para lo que valga mi recomendación. Pues, ¿por qué no? Pues de las ciudades invisibles saca mi obra favorita, que es Una noche de invierno un viaggiatore, Una noche de invierno un viajero, que pues tiene cositas extrañas, ¿no? Por ejemplo, el índice, porque tiene un índice esta novela con todos los capítulos nombrados. Más tarde, casi al final de la historia, se vuelve a encontrar gracias a un lector anónimo, porque está lleno de lectores esta novela, ¿no? y si lees estos subtítulos en orden, quedaría así: si una noche de invierno un viajero fuera del poblado de Malbork, asomándose desde la abrupta costa sin temer el viento y el vértigo, mira hacia abajo donde la sombra se adensa en una red de líneas que se entrelazan, en una red de líneas que se intersecan sobre la alfombra de hojas iluminadas por la luna en torno a una fosa vacía, ¿cuál historia espera su fin allá abajo? Cada subtítulo tiene un seguimiento que da sentido al anterior, ¿no? Formando algo muy parecido a un poema, que ya cuando uno tiene todo el paisaje visto, pues tiene mucho que ver con la historia y define en gran medida la dirección que toma el texto. Al final, pues nos enteramos de los diferentes recursos que hay, ¿no? Y no solo es un recurso haber puesto estos subtítulos, sino que anteriormente todas las historias empezaban así. No digo spoilers porque no es el final, ¿no? Pero todas las historias empezaban con estas frases, y el viajero llegaba y decía que había descubierto algo, ¿no? Y ya empezaba la historia. Entonces el viajero solo aparecía en las primeras páginas para tener una excusa para contar una historia. Un referente, ¿no? Así es, y el viajero se pierde, por lo cual se puede decir que el verdadero recurso es el viajero, y los títulos del capítulo son parte fundamental de la historia. Y tú terminas siendo un viajero, de hecho. Así es. Entonces persigues a los protagonistas, que son un lector y Ludmila, que también es lectora, y persigue cómo ellos persiguen sus libros, te enriqueces de conocimiento a costa suyo, los exprimes y encuentras que lo más importante no son ellos, los lectores en sí mismos son la excusa que sirve a las novelas que leen, la excusa de la explicación y la búsqueda del proceso analógico de la lectura en sí misma. Y Calvino encuentra la forma de equipararnos dentro del texto, porque nosotros somos los recursos que sirven a su obra, a la vida e historia de cómo y en qué condiciones los lectores se encuentran mediante una serie de clichés novelescos muy bien manejados, y acaban juntos, ¿no? Hay una cita que dice ahí, ellos están en la biblioteca y un lector los interrumpe y les dice: ¿usted cree que toda historia debe tener un principio y un final?
Antiguamente un relato solo tenía dos maneras de acabar. El sentido último al que remiten todos los relatos, la continuidad de la vida o la inevitabilidad de la muerte. Y es entonces cuando tú, lector, te preguntas si es solamente esta novela a la que se está refiriendo Calvino o a todas sus novelas, a la literatura en general y a la vida misma. Porque lo cierto es que todos somos lectores de la vida de alguien más, así como miles nos leen a nosotros escribiendo en la línea interminable del tiempo y en los enormes anales de la humanidad, de una forma tan sencilla como yo relato este comentario y ahora lo termino para convertirme en una lectora, autora, narradora de mi propia vida, ¿no? Entonces, son varias reflexiones que tengo sobre esta novelita, se las recomiendo mucho, tiene intertextos, vueltas de tuerca que nos llevan a un final delicioso para los teóricos de la literatura, porque, como les digo, los lectores acabamos siendo un guiño más al servicio de la historia, lo cual es excelente. De hecho, a mí me remitiste mucho trasladado a nuestros días, pues al tema de las redes sociales, donde tú te vuelves lector, pero tú también eres leído, ¿no? En un entramado, en una concatenación de anécdotas donde todo mundo se lee y todo mundo empieza a construir la realidad a partir de la lectura que tiene de otros, que le dan cuenta de cómo es su vida misma a partir de la percepción de otra gente que también lo está leyendo, ¿no? Precisamente, justamente, ¿no? Entonces, así, si volvemos a decir que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Exacto, no la es. No, Calvino tenía una visión, pues, tal vez el género, bueno, es que como bien mencionaste, Cas, Calvino pasó por varios géneros. Del neorrealismo, pues empieza por la parte tiene una parte surrealista y tiene coqueteos con la alquimia y coqueteos con la ciencia y coqueteos con la filosofía, pues de alguna manera tener tal visión de alguna manera te auxilia para generar ciertas premoniciones en el tiempo, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, las supuestas las predicciones más bien que hace Asimov también, que pues más tarde se cumplirían precisamente porque estás en ese entorno, ¿no? Con esa capacidad. Así es. Y bueno, en 1983 ya regresa a Roma, ya deja sus días de París el Calvino y escribe la novela Palomar, que se vuelve un libro de filosofía reflexiva, según dicen. Ahí me temo que no he leído Palomar, mea culpa. No sé si ustedes lo hayan leído por ahí. Y bueno, para terminar ya su biografía así rapidísima, que no fue rapidísima porque ya casi son las 12. Calvino también les digo que le hacía la teoría literaria, ¿no? Y estaba escribiendo unas notas para unas conferencias que iba a dar en Harvard, al más puro estilo borgiano, lo cual me fascina porque yo amo a Borges. Unas conferencias muy chidas, ¿no? Cuando en 1985, que estaba haciendo esto, sufre un infarto cerebral que se lo lleva. Las notas preliminares de las charlas luego se juntarían en un increíble tomo compilatorio que se dio por llamar 6 propuestas para el próximo milenio, o Lezione Americana. Y pues no sé si ustedes tengan ahí algo de las 6 propuestas o leo rapidito el resumen, chiqui resumen. Venga acá. Ok. Pues él ve hacia el futuro y busca que la literatura no muera, ¿no? Aunque personalmente creo que la literatura no puede morir, pero bueno. En todo caso, estas son grosso modo las propuestas. La 1 es la levedad. Dice que la literatura ha sido el ambiente de materias graves, rotundas, serias, densas,
Sin perjuicio de la seriedad, esta convención ha relegado a un segundo plano la ligereza, confundiéndola con la frivolidad. Esto no es así. Frente a la pesantez de la materia empírica, Calvino reivindica la naturaleza atómica suspendida en una mota de polvo, los cuerpos celestes y las cabezas en las nubes. La escritura es, en el libro, lo que el byte en la pantalla. No pesa, fluye sin dificultad y constantemente se transforma, pero no es abandonado. Y citando a Valery, hay que ser ligero como el pájaro, no como la pluma. La 2 es la rapidez. Dice que en la civilización cibernética la velocidad se ha vuelto contra nosotros y no tenemos tiempo para hacer las cosas lento y a fondo como antaño y nos lamentamos por eso. Pero para Calvino la lentitud no es el valor en sí. La rapidez no roba la esencia del acto, al contrario, es más nítida y poderosa la imagen que se forma cuanto menos preámbulos toma. La literatura, dice, debe aprender de los mecanismos sinápticos de nuestro cerebro que confieren su chispa a la inteligencia. Ser rápido, no obstante, no significa precipitarse, sino ser preciso. La rapidez. La tercera es la exactitud. Dice que el lenguaje nos permite decir las cosas de formas muy diversas, de todas ellas solo una es exacta. En la literatura, pese a la creencia popular, el concepto de exactitud no es distinto al de la ciencia. La búsqueda del la palabra exacta no es solo un sibaritismo estilístico, es la piedra de toque de todo el edificio literario. Hay una imagen esperando despertar en la imaginación de cualquiera de nosotros y el cometido del escritor es hallar la clave correcta, el orden preciso, la combinación adecuada y la extensión idónea para que lenguaje e ideas se fundan en una sola cosa. La cuarta es la visibilidad. Dice, el hombre del siglo XXI, superado el alfabeto, se comunica por imágenes. Atrás quedan las polémicas babélicas y los choques entre lenguas. La imagen es el lenguaje universal. La imagen es todo lo que existe. Del mismo modo, lo que no se ve no existe. ¿Qué podemos hacer con esa recámara oscura de la mente que es el inconsciente del que nada sabemos? ¿Qué nos importa de dónde provienen los sueños si ese territorio oscuro no tiene rostro? El escritor pinta, recorta, tiñe, mueve, agita, compone análisis con lo concreto y lo abstracto. Del mismo modo, como la moda. 5. Multiplicidad. No cabe ya hacer más libros que aquel que sea todos los libros. Puedes intentar abarcar el método enciclopédico, tratar de encerrar entre páginas el saber del universo, solo para culminar en un prometeico fracaso. ¿A qué puede aspirar el escritor que busca el libro que contenga todos los libros? A un lenguaje sin barreras, a una escritura sin trabas, a una gran elipsis que abarque lo bajo y lo alto, lo lejano y lo cercano, lo cómico y lo serio, lo minúsculo y lo inmenso. El libro del todo es aquel en el que todo, el hombre, el árbol, la piedra, habla con su propia voz. Y la sexta es la consistencia. Esta palabra aparece garabateada como título de la sexta propuesta que la muerte nos arrebató. ¿De qué consistencia querría hablar Calvino, el campeón de lo repentino y lo mudable? Quizás a la idea de solidez estructural detrás del movimiento, del mismo modo que la belleza es en un poema deriva de consistencia de las imágenes, el máximo afán al que aspira la literatura es al de crear un universo consistente, una relación sólida de imágenes. De la misma manera que él preferiría no hacerlo, de Bartleby el escribiente ritma la narración. La consistencia es el método para desvelar los sentidos ocultos en la miríada de concatenaciones y acontecimientos.
Interesantes propuestas que, si me permiten, creo que aciertan hacia dónde va un poco la literatura moderna. Moderna de ahora, no moderna modernista, porque esa es una época que ya no es moderna. No sé si me expliqué, pero bueno. Actual. Sí. Eso, actual, eso. Ya póstumamente se publican otros libros como Sotto il sole giaguaro, que es bajo el sol jaguar. También Prima que tú diga pronto, que es antes de que digas pronto, bueno, listo. Y bueno, pues fue un escritor que es aclamado por muchos, que muchos no dan un peso por él, pero su importancia en el mundillo de las letras italianas del siglo XX es innegable, me parece. ¿Qué dicen ustedes, muchachones? Pues que en Palomar, que estabas preguntando, también tiene una función como numeral, ¿no? En el índice están los capítulos o las cifras 1, 2, 3. Entonces, y también te habla de, pues, un personaje, ¿no? Que es el señor Palomar, que va a la playa y le pasan algunas otras cuestiones. Pero lo curioso es que la cuestión es que estos números o estas cifras de 1, 2, 3 no solamente tienen un valor de ordinal, sino que corresponden a las 3 áreas de temas, a 3 tipos de experiencia y de interrogación que en diversas proporciones están presentes en cada parte de Palomar. El 1 corresponde generalmente a una experiencia visual que tiene casi siempre por objeto formas de la naturaleza. Aquí el texto tiende a configurarse como una descripción. Él mismo lo dice. En el número 2 están presentes elementos antropológicos, culturales en sentido lato, y la experiencia implícita, además de los datos visuales, también el lenguaje, los significados, los símbolos. El texto tiende a desarrollarse en relato. Y finalmente, el 3 refiere experiencias de tipo más especulativo, relativas al cosmos, al tiempo, al infinito, a las relaciones entre el yo y el mundo, a las dimensiones de la mente, del ámbito, de la descripción y del relato. Se pasa a la meditación. Así que de alguna forma, en una muy particular numerología del 1, 2, 3, que es como un encantamiento también, pues Calvino, ¿no?, se proyecta, ¿no? En el 1, el yo es la experiencia, ¿no? En el 2 están, en la cuestión lunática, están todos esos que serían como sus objetivos, ¿no?, tal vez. Y en el 3, que es el más especulativo, es donde en el mundo, ¿no?, de lo infinito y de lo que la capacidad de lo humano puede llegar a ser, y de también lo infinito de la mente, ¿no?, es donde él, pues, siembra tal vez su esperanza, quiero entender. Y pues interesante, ¿no? Interesante. Y para el lector de ciencia ficción escrita en inglés, de repente conocer a Italo Calvino, ¿no?, es muy sano y muy refrescante, ¿no? Porque de repente, salvo algunas traducciones que circulan por acá, ¿no?, pues muchos no llegan a conocerlo, ¿no? Y como tú bien dices, es una lectura, pues, muy rica, ¿no?, llena de recursos. Yo tengo otra interpretación de esta numerología del 1, el 2 y el 3. A ver, ven. Con estos recursos literarios, que incluso yo creo que lo segmenta muy bien. El número 1, pues lo escribe ya con un conocimiento cuasi psicológico del individuo, para que deriva en la parte 2, que es casi un tratado de lingüística. Y esta esperanza última a la que te refieres, pues tiene que ver de alguna manera ya con un análisis tipo semiótico. O sea, el hombre está creando prácticamente un tratado filosófico. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y es tan actual el hombre que, bueno, tengo aquí un artículo
del escritor Rodrigo Erti, que es el parangón entre Italo Calvino y Peter Gabriel. ¿Cómo ven? A ver, venga. Dice: las biografías de estos dos artistas poseen algunas importantes similitudes, comenzando por sus orígenes. Ambos comparten orígenes italianos, pese a que ninguno de los dos nació allí. Italo Calvino, por el trabajo de sus padres, nació en Cuba, en el ambiente natural del Jardín Botánico Experimental, en el cual sus padres trabajaban, para trasladarse a temprana edad a Italia. Peter Gabriel desciende de italianos por parte paterna. Nació en la pequeña aldea de Chauvin, al sudeste de Inglaterra, donde pasó sus primeros años, al igual que Calvino, en un ambiente natural y campestre. Bueno, ahí vamos arrancando. El padre de Gabriel era un ingeniero electrónico e inventor. De él fue de quien heredó su sed de experimentación y sobre todo la pasión por la tecnología, al igual que Calvino heredó de sus padres la pasión por las ciencias. Ambos eran científicos botánicos. También de sus padres heredaron la rigurosidad, el gusto por el trabajo, la precisión y la búsqueda de la estética en las diferentes áreas a las cuales pertenecen. Tal vez sea esta una de las razones por la cual ambos personajes destaquen mucho más en su obra que en sus biografías. Ambos pertenecen a la categoría de creadores con personalidades tímidas e introvertidas. En cuanto al reconocimiento del público y la crítica, si bien ambos lograron éxito en ambos planos, la balanza se inclina claramente hacia el de la calidad frente al de la cantidad. De su último disco, Peter Gabriel comentó: me hubiera gustado vender tantos discos como Lady Gaga, con algo de sarcasmo y a la vez humildad. Por contraparte, Calvino, si bien es un autor respetado a nivel mundial, no gozará nunca de la fama de otros autores europeos como Proust, Joyce o Kafka. En breves palabras, no pertenece a la primera línea de escritores europeos del siglo XX. De la misma forma, Gabriel no resuena entre los músicos más exitosos o los más reconocidos de los últimos tiempos, ya que estos dos artistas comparten también otra importante característica: nunca siguieron el gusto de las masas. En la obra de Calvino, como en la de Gabriel, encontramos también similitudes. A nivel general, podemos mencionar la sofisticación, la experimentación, la búsqueda en otras culturas y sobre todo un acentuado gusto por el mundo científico y tecnológico. Peter Gabriel, cuando se encontraba en la cima de la fama con su banda Genesis, de la cual era líder y compositor, decidió abandonarla en 1975 para seguir una carrera en solitario. Así fue como construyó una de las carreras más complejas de la música rock pop contemporánea, pasando por la búsqueda en el soul, la música africana, la música electrónica y la música étnica provenientes de distintas partes de la tierra. Calvino, por su parte, dedicó toda su vida al estudio de la literatura y del lenguaje. En sus inicios se dedicó al neorrealismo, ya que había participado en la Segunda Guerra Mundial en el ejército partisano, que era lo que nos contaba Cass, justamente. Luego dejaría la literatura de compromiso social e iniciaría una de las carreras literarias más interesantes y complejas, el Novecento italiano, pasando por diferentes géneros como la ficción, el estudio de fábulas italianas, un nuevo género denominado por él cosmicómicas, la dramaturgia, el arte combinatoria, su tiempo en el taller Oulipo, donde incluso escribió poesía, traducciones, un sinfín de ensayos e investigaciones y finalmente el posmodernismo o la metaliteratura. Su obra confrontada. En la etapa psicodélica de Gabriel, acá está. En la época psicodélica de Peter Gabriel, en sus inicios como compositor y cantante de Genesis y sus presentaciones en vivo, él siempre se disfrazaba de zorro o de flor, y esto lo llevó a convertir los conciertos de la banda en verdaderas obras teatrales. Se convirtieron en pioneros en crear shows sobre el escenario en el que combinaban la magia del performance con la música psicodélica. Esta época se podría comparar con el periodo de la trilogía de los antepasados, donde Calvino se basaba en la vida de la Edad Media, o el periodo de 2 años que dedicó para viajar por la península itálica para reunir el mayor número de fábulas, que luego publicaría en su libro Fábulas Italianas. Personajes zoomorfos, historias de magos,
caballeros medievales, partidos por la mitad, hadas y duendes que se entrecruzan entre las fábulas de Calvino y las canciones de Génesis escritas por Peter Gabriel. Luego de su estudio de la fábula, Calvino pasa al mundo de las cosmicómicas, donde unía el mundo de la ciencia, la geografía y la cosmogonía con el mundo de la ficción. A su vez, Gabriel, después de que abandonara la banda que lo vio nacer como artista, estaba en búsqueda de una identidad propia. En una identidad propia. En ello se desplegó toda su creatividad e indagación sonora, con la cual logró despegarse de la imagen de uno de los grupos más emblemáticos de la psicodelia londinense en los años 70. Esta búsqueda de un estilo propio llegó a su clímax con el cuarto disco, denominado en Estados Unidos Security, que fue donde combinó percusión de música africana, sintetizadores que eran el boom en Inglaterra por la época, y el rock de manera excelsa. Cabe destacar que en el año 83, mientras emergían en Estados Unidos figuras como Madonna o Cyndi Lauper, con sus primeros álbums, y en Inglaterra Bowie lanzaba su disco Let's Dance, Gabriel lanzaba uno de sus trabajos más oscuros y progresivos, yendo totalmente contra la marea ochentera de hits bailables. Este disco se convertiría más tarde en la banda sonora de la película de Alan Parker Birdie, donde se eliminaron los coros para dejar solamente la parte instrumental. Calvino, por su parte, pasó del mundo de las cosmicómicas al mundo del arte combinatorio, en un afán de indagar por nuevos caminos narrativos, generando algunos de los libros más originales de la segunda mitad del siglo XX, como Ciudades Invisibles, El Castillo de los Destinos Cruzados, o el que se considera como el primer libro posmoderno, Si una noche de invierno un viajero. En todas estas obras hay afán por conducir las narrativas a zonas jamás exploradas, como la utilización de estructuras anexas a la literatura, el caso del tarot en El Castillo de los Destinos Cruzados, o la metaliteratura con los 10 inicios de novelas que se combinan para formar un híbrido literario que dialoga constantemente con el lector, en el caso de Si una noche de invierno, un viajero. Y dos citas, la de Ítalo Calvino: la literatura no es otra cosa que inventarse reglas y después seguirlas. Con el lenguaje pasa lo mismo. La literatura nace de la dificultad de escribir, no de la facilidad. Y otra frase de Gabriel: ¿saben? El mejor modo de castrar a un artista es garantizarle libertad absoluta, decirle que puede hacer todo aquello que desee. Si quieres estrujar su creatividad, en cambio, debes ponerle límites, decirle qué cosa no puede hacer. Pongamos la hipótesis de restringir a un artista que tendrá la posibilidad de escribir solamente 12 canciones en el arco de su vida. Estén seguros que se convertirá en una persona increíblemente creativa. Pues, ¿qué opinan de este paralelismo? Muy errático, extraño y cosmicómico. Sí, ¿no? Y ahorita me vino a la mente, ¿no? O sea, esta imagen, ¿no? Alguna vez, no sé si han visto algún video, ¿no? De Peter Gabriel cuando estaba con Genesis. También se disfrazaba como de Anunnaki, ¿no? Y se rasuraba, aunque tenía toda la cabellera larga, se rasuraba un triángulo de la parte alta de la frente hacia la coronilla, ¿no? Muy locochón el Peter Gabriel. Es muy curioso que hicieran ese parangón, porque últimamente yo creo que anda por aquí o cerca, porque dos amigos, bueno, dos personas que conozco se acaban de sacar una foto con él. Y pues aparte, pues, o sea, al parecer es como muy buena onda, como muy alivianado, ¿no? Y bueno, pues regresando a Calvino, ¿no? Pues solamente a Calvino se le ocurre que un matrimonio puede ser una aventura. Por allá hay un cuentillo que se llama La aventura de un matrimonio. Hay otro cuento que me gusta mucho, más que está un poquito largo, pero se lo recomiendo, que se llama Bosque Raíz Laberinto. Muy bueno también, ¿no? El ojo del amo, el pecho desnudo,
que se parecería un poco al del libro de El Palomar, que hay uno que se llama El seno desnudo. Ahora que me vino a la mente el seno de la señora del cuento anterior. Y también una parte de El Palomar, hay una sección que se llama La Espada del Sol. Y está verdaderamente delicioso. No sé, se me hace como muy joycesco. Me llamó mucho la atención, ¿no? Que nombrara al articulista a Calvino como posmoderno, ¿no? Porque de hecho, pues es prácticamente el precursor. Lo nombra como el primer posmoderno, de hecho. Nombra como el porvenir, porque si vemos de la generación de la que él se desprende, ¿no? Pues nada que ver, ¿no? Porque estaban los futuristas, etcétera, ¿no? Y aunque en el cine y algunas otras narrativas estaba esta cuestión de el realismo y el cinema verité y estas formas de hacer una narrativa muy cercana a la estética de la realidad, pues él ya estaba en otra plataforma, ¿no? En otra cuestión totalmente. Muy adelantado en alguna manera a su época, pero también producto de, pues, qué sé yo, ¿no? De su suerte, ¿no? Fulgencio Batista, pues habíamos dicho que no le tocó Batista, ¿no? Fulgencio Batista subió a poder por ahí al final de los 30, ¿no? Casi inicio de los 40, y a Ítalo se lo llevaron mucho antes, ¿no? A San Remo. ¿Han escuchado del Festival de San Remo? Es malísimo, lo peor de los artistas pop, pero bueno. De hecho, San Remo es un pedacito de terruño ahí en la Côte d'Azur, que te lleva de Francia a Italia. Pues es un pueblecito ahí como, eso es San Remo. Ah, sí. Pues hay unas casitas y muy, muy peculiar. Pintoresco. Sí, mucho. Vaya. Y pues bueno, ¿no? ¿Cómo iba la otra obra? No, El varón rampante, sino ahora sí hemos sido como el caballero inexistente, ¿no? Que sería otra de sus novelas muy alegóricas del hombre contemporáneo. Así es. Cas, ¿algo más que quieras añadir? Antes que nos salgamos de su laberinto. No sé, yo me quedé pensando en el rollo de la libertad total de la que habla al final ¿qué es una nota? De la que habla ya al final. Ah, es la frase de Gabriel, ajá. Sí, me quedé pensando en el rollo de la libertad total y dije, no, qué tremendo. Aquí, por ejemplo, un ejemplo muy, muy pedestre es que si a los niños les dices hagan lo que quieran, no hacen nada, ¿no? Porque psicología inversa. No hay decisión, no sabes, tienes tanto por hacer que no haces nada. Entonces, entiendo este rollo de las limitantes, pero también luego exageran. Y pues yo a Peter Gabriel no lo conozco, ahí me van a dar cocotazos después. Búscalo, búscalo, pero con Génesis, porque los yuppies de la generación de nuestros padres piensan que Génesis es solamente con Phil Collins, ¿ves? Pero hubo un Génesis antes, casi como con Yes y todo ese rock. De hecho, el rock progresivo a ser como psicodélico, ¿no? De hecho, Phil Collins es como un reemplazo, es así como Peter Cetera, ¿no? Es como, necesitamos un tenor, ¿quién le da el gatazo? Entonces Phil Collins es como un Peter Gabriel descafeinado, ¿no? Así como medio le llega, medio... ¿no? Fue una máquina de dinero. Sí, a mí siempre me parece que es así como, necesitamos un reemplazo, y siempre veo a Phil Collins como un reemplazo. No lo puedo ver como un músico distinto de eso. Lo veo siempre como el reemplazo de Gabriel, ¿no? Pues lo buscaré.
Y pues también hay otro cuentito que está como muy, o sea, ya después de meternos a todos los recovecos del hombre y todo este rollo, pues este cuentito está como muy por encimita, muy light, nada más que a mí me gusta mucho porque acaba convirtiéndose en un laberinto de del pensamiento, es tratar de seguir un tren de pensamiento de una persona que va a ver a otra. Entonces, no sé, es un cuento excelente, a lo mejor no les parece tan interesante. Ustedes échenle un ojo, se llama La aventura de un automovilista. Ah, lo conozco. Sí, pero sí. Está muy bueno, a mí me encanta. Y pues yo creo que sería todo, ¿no? Hoy hablé hasta por los codos, perdónenme la vida. Al contrario, muchos días como este. Si vas de A a B, ¿no? Si vas de A a B, de B y luego a Z y etcétera, ¿no? Sí, no, pero luego Y le habla a A y como no contesta porque está en el carro, entonces da la vuelta y se hace como cuando yo estoy hablando que de pronto empiezo a divagar, así divaga él. Pero obviamente con una meta, ¿no? Nada está ahí por azar. Digo, a lo mejor hoy nada que ver, pero me recordó a ese cuento de Flatland. ¿A cuál cuento? ¿Cuál? Flatland, es un cuento como matemático, en un mundo en que solamente es en dos dimensiones. Entonces juega un poco como cómo podría ser las cosas si no puedes conocer una tercera dimensión, en una pues alegoría tal vez a que nosotros no podemos apreciar algunas otras dimensiones. ¿Nunca han oído de Flatland? No. Es un cuento muy geek. Ah, ya. Es que se llama Planilandia. Sí. Yo Flatland, así que es eso. Exactamente, el de Abbott. Sí. Sí, ya tuve que buscar el Wikipediazo para ver cuál era, porque ni idea. Algo así es, fíjate. Algo de eso hay. También sátira, por cierto, que me encanta. Sí, claro, o sea, Flatland nunca tendrá el sentido del humor tan profundo que tiene Italo Calvino. Así es, pues son las 12:20 de la noche, señores. ¿Algo más que quieran? No es cierto. Se fue como agua el programa. Vaya. No, pues a leer un poquito más de Italo Calvino tal vez, o por lo menos a mí sí me dan ganas. Pues yo voy a hacer mi tarea y leer Palomar, que no he leído. Y está en ediciones de La Fruta con S, que debería de ser con C. Todas sus cosas están en esa editorial. El problema es que esa Fruta con S es muy cara. Yo compré algunos en la FIL, cuando fui a la FIL, que tocó que vino de país invitado a Italia, y sí había descuentos, porque normalmente en la FIL los descuentos son puro choro. Pero así es. Pero es muy caro. Igual vale la pena, luego gente. Te pasa unas... Sale y vale. Bueno, no, yo encantada de haber estado aquí. Ya saben que Calvino es de mis favoritos, tiene mi novela favorita, tiene mi grupo de cuentos favoritos, que son las cómicas. Y pues a mí me parece que, quieran o no, el señor ya hizo historia, porque hay quien dice que en 100 años ya nadie se va a acordar de él. Yo solo les digo a esos críticos que esperen y verán. Todo por mi parte. ¿Qué raes? Tu novela y tu colección de cuentos favoritos, wow, impresionante. Sí, yo conozco a mucha gente que le gusta Calvino.
¿no? Y que lo descubren y que les tanto los poquitos que estudian italiano o letras italianas, que yo creo que hay cada día menos, fuera de Italia y de Libia, en donde más se habla, pero bueno, pero sin embargo, yo no creo que desaparezca Calvino, definitivamente, porque es una piedra fundamental, ¿no? Ya dijimos, es papá del posmodernismo. Pues nada, ¿no? Pues a leer un poco más. Está súper divertido. Yo me despido, gracias. Qué bueno que estuvimos con Cass, Lady Ashes. Buenas lunas, buenas noches. ¿Sí? Chicas, ¿ibas a decir algo? No, es que me dijeron que bueno que estuvieran conmigo y yo dije, yupi. No, qué bueno que te animaste y ojalá no sea el último programa que hagas con nosotros, sino que vengan muchos más, ¿no? Claro. El problema es su horario porque es viernes de pachanga, pero bueno, se harán sacrificios. Sí. Dice Caca que ya vámonos, que ya quiere mover el botellón. Ay, dile que se calme. Muy bien. Pues yo me despido con esta frase de Calvino que dice: las novelas largas escritas hoy acaso sean un contrasentido. La dimensión del tiempo se ha hecho pedazos. No podemos vivir o pensar sino fragmentos de metralla de tiempo que se alejan cada cual a lo largo de su trayectoria y al punto se desvanecen. Esto fue la caja de cuentos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cass. Gracias a Raes. Gracias a quienes nos escuchen. Y pues buenas noches y a mover el botellón.